Venga, perfecto. Entonces, bueno, nosotros estamos en el catabolismo, ¿verdad? Y estamos viendo en realidad esta vía que tenemos aquí, en la cual lo que vamos a hacer es quemar glúcidos para conseguir energía. Eso es lo que quiere. Entonces, digamos, el primer proceso que vamos a tener ahí va a ser la glucólisis. Todo esto que tenemos es el catabolismo aerobio. Entonces, me gustaría, digamos, repasarlo un poquito para no perder la idea general, que es lo más importante. Es decir, nosotros estamos quemando glucosa y lo que vamos a conseguir con esto, al final con este catabolismo, es energía que luego va a poder utilizar la célula para crecer, por ejemplo, para sus funciones vitales, para lo que necesite, ¿no? Entonces, dentro de esta vía, a ver, que lo he escrito al final al revés. Vamos a ver que quite esto yo para escribirlo bien. A ver si me deja. Ahora. Tenemos la vía aeróbica, que al final lo he puesto yo al revés, y la vía anaeróbica. Entonces, dentro de la vía anaeróbica la dejamos de momento ahí en pausa porque la vamos a ver después y lo que estamos viendo ahora mismo es la vía anaeróbica, es decir, una vía en la cual vamos a necesitar sí o sí la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se va a poder realizar. Entonces, dentro de esta vía aeróbica, de catabolismo aeróbico, el primer paso que teníamos, como decíamos, era la glucólisis. Y el segundo paso que vamos a tener va a ser el ciclo de Krebs. Ya veremos después que en realidad la glucólisis es común con la aeróbica, pero bueno, de momento no nos metemos en eso. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar? ¿Qué necesitamos saber de la glucólisis? Y es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros en el esquemilla que os he pedido. Pues bueno, nosotros tenemos que hacer un proceso en el cual pues vayamos viendo todos los pasos que tenemos, es decir, no lo voy a hacer entero, pero sí un poquillo la idea para que la tengamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la glucólisis, no lo pongo entero por no, aparte que aquí se escribe muy mal, pero bueno, la glucólisis, ¿qué pasos tenemos? Pues bueno, voy a ir escribiendo mejor, que será más rápido eso. Entonces, nosotros pasamos, primero, tenemos. Vamos a ver si me deja. Bueno, vamos a verlo mejor en el libro, que va a ser más rápido. Tenemos la glucosa que va a pasar a glucosa 6-fosfato. Pues bueno, nosotros lo que vamos escribiendo en nuestro esquema son los nombres de los compuestos. Ni siquiera nos fijamos en el dibujo, ¿vale? Entonces nosotros ponemos que la glucosa, ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar ATP. Nosotros podemos poner o más ATP o hacer una cosa que se suele hacer mucho, que es poner simplemente la flechita que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato y Y también tenemos que poner que es la etapa 1. sí, acordarse, en realidad tenemos que ir acordándonos de que este proceso, por ejemplo, tiene 8 pasos, ¿de acuerdo? Que en realidad nos van a pedir la glucólisis por pasos. Es decir, no vais a encontrar una pregunta en la que diga, descríbame cada paso de la glucólisis. Eso no. Pero sí que tenemos que saberlo porque os van a preguntar a lo mejor por puntos concretos y todo eso. Entonces, claro, tenemos que acordarnos del proceso, ¿no? De glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa. Entonces, en vez de escribirlo como en el libro, que se va como repitiendo, pues yo lo que os recomiendo es que ponemos glucosa. Entonces, ¿la glucosa qué necesita? Pues necesita que le añadamos ATP, pues se lo ponemos de esta manera. Y decimos que el ATP se ha convertido en ADP, ¿vale? Entonces, claro, de aquí, de esta glucosa 6-fosfato, pues sacamos una flechita y no volvemos a repetir como aquí, sino que nos vamos directamente a que lo siguiente que hay, voy a dejarme, bueno, aquí no necesito mucho espacio, es una fructosa 6-fosfato. Y vais así. Y entonces, después de la fructosa 6-fosfato, ¿qué necesita? Pues necesita un ATP para transformarse en fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, pues vais así. Pues nada, pues vamos a gastar un ATP, vamos a soltar un ADP y entonces lo que formamos es fructosa 1,6-bifosfato. Vosotros lo ponéis con el nombre completo y todo eso.
¿vale? Pero vais haciendo, pues, una cadena, así, por ejemplo, con la hoja en apaisado, una cadenita que va llevando cada cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas es muy necesario que tengáis? Pues que en cada molécula pongáis el número de carbonos que tiene. Por ejemplo, la glucosa, sabemos que tiene 6 carbonos. La glucosa 6-fosfato, sabemos que tiene 6 carbonos. Y vamos así. Y va a haber un momento, ¿verdad?, que la glucólisis, después de este proceso precisamente, Tienen 3 ya, ¿no? efectivamente, que ya tienen 3, que se forman 2 moléculas de 3 carbonos. Y entonces, ¿Pero eso ya es al final o en algún paso en concreto? lo de que pase a 3 carbonos, Sí, sí. sí, en el siguiente paso. Mira, voy a bajar. Aquí ya, en la fructosa 1,6-bifosfato, lo que hace es romperse en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y esas ya, recordad que tienen 3. Voy a borrar eso ahora. Entonces, esas tienen ya 3 carbonos cada uno. Vale. ¿Vale? Y aquí ocurre una cosa muy curiosa, que aquí no se representa bien. Se dice aquí por escrito, pero no se representa. Es que la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, al final lo que tenemos son 2 de gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenéis también que escribir en el esquemita. ¿Cuántas moléculas? Podéis poner un 2 por o ponerle 2 aquí directamente, ¿no? Como prefiráis. 2 de gliceraldehído. ¿Por qué os digo eso? Porque entonces nosotros siempre vamos a poder hacer la cuenta de los carbonos. Como todo esto es química orgánica, lo que nos importa es dónde van los carbonos, porque si perdemos un carbono en algún momento, significa que se ha tenido que emitir CO2. Y aquí en la glucosa, o sea, aquí en la glucólisis, si os fijáis, en ningún momento se pierde carbono. Es decir, nosotros partimos de una molécula de 6 carbonos y al final de todo el proceso lo que tenemos es 2 moléculas de piruvato, de ácido pirúvico, que tiene cada una 3 carbonos. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, el esquemilla. ¿Y qué más cosillas es muy útil y muy necesario que nos apuntemos sobre la glucólisis? Pues sobre la glucólisis, lo voy a apuntar por aquí, tenemos que hacer la cuenta que os decía en el vídeo, que es muy importante, efectivamente, de la ATP. Porque nosotros vamos a ver, si hacemos la cuenta, vemos que al final lo que hacemos es gastar 2 ATPs, pero generar, Suma 4. claro, sumar 4, y al final pues te salen 2 ATP. Y eso pues lo marcáis bien, porque luego hoy vamos a hacer la cuenta de todos los ATP. Así que eso sería de la glucólisis. De lo siguiente que hay, ¿no? Nosotros, con ese piruvato, bueno, aquí tenéis el sumencillo, toda la historia. Con el piruvato, lo que ocurre es que se va a activar en una sustancia que se llama acetilcoenzima A. Es como un paso intermedio entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, por la sencilla razón de que el ácido pirúvico no puede ingresar directamente en el ciclo de Krebs. Es como si no tuviese la invitación. Entonces, el ácido pirúvico tiene que transformarse en la llave del ciclo de Krebs, que es el acetilcoenzima. Entonces, nosotros partimos de 2 de ácido pirúvico que hemos formado y vamos a formar 2 de acetilcoenzima. Y eso también nos lo apuntamos, digamos que en el esquemilla, pues eso también tiene que estar, porque nosotros fijaros que cuando el pirúvico, voy a ponerlo así, el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima, voy a ponerlo así, aqua, pues lo primero es que son 2 de piruvato y formamos 2 de acetilcoenzima A. Pero si os fijáis ocurre una cosa más, que es que se forma aquí, no está un poquillo complicado, a lo mejor de entender, porque lo asocian después, lo acoplan a la cadena respiratoria, pero aquí formamos NADH. Es decir, que partimos de NAD y nos vamos a NADH.
¿Y cuánto vamos a tener? Pues 2 también, porque como estamos por 2 todo el rato, no se ve ahí muy bien, pero bueno, apuntar que son 2 de NADH y además fijaros que formamos CO2. Esto lo podemos poner por aquí. A mí es que aquí se me queda muy feote, pero bueno, vosotros lo hacéis bien. Nosotros formamos 2 moléculas de CO2, que ese CO2 es el CO2 que luego también echamos en la respiración. Y si hemos quitado un carbono aquí, tendríamos que apuntarnos que partíamos de 3 carbonos y pasamos a una molécula de 2 carbonos, el acetilcoenzima A. Entonces, esta es la activación, es como el proceso intermedio, la activación del piruvato en acetilcoenzima A. Y este sí ya sí que puede entrar ahí en el ciclo de Krebs. Cosa muy importante también que vayamos teniendo ahí en cuenta, que, vamos, que ya seguro que lo habéis tenido en cuenta, y es que mientras que la glucólisis se da en el citosol, se da en el citoplasma, el ciclo de Krebs se da aquí en la mitocondria. Os van a preguntar cosas como esas. Tenéis que saber localización, el balance energético. Eso al final es lo que importa, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si, digamos, por supuesto, si no sabéis la fórmula, no os preocupéis, eso desde luego. Y luego no os preocupéis si algunas partes tenéis problemas con los nombres de las moléculas. Lo más importante es que nos quedemos con el balance global de energía. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí en el ciclo de Krebs, ¿cómo lo representaríamos en nuestro cuaderno? Lo representaríamos como este ciclo que tenemos aquí, pero con las cosas que yo voy a marcar. Voy a borrar eso. ¿Qué cosillas quiero yo? Pues bueno, yo quiero que sepamos que el acetilcoenzima, que es una molécula de, de 2 carbonos en este caso, ¿vale? Va a ingresar en el ciclo de Krebs. Entonces, se va a ir la coenzima A, ya no la va a necesitar, ¿vale? Y se va a quedar simplemente el proceso se va a quedar con la parte que necesita. Nosotros no nos preocupamos de eso porque no vamos a hacer la cuenta digamos, no vamos a necesitar la fórmula molecular ni nada de eso. Nosotros nos quedamos con los nombres. Entonces, esta acetilcoenzima A suelta el coenzima A y se une, y en cuanto se une, ya nosotros podríamos ver con qué se ha unido, pero eso nos va a liar mucho la cabeza porque el ciclo siempre es más complicado de entender a veces que la idea lineal de las cosas. Entonces, yo prefiero que lo veáis como de una manera lineal. Es decir, que el acetilcoenzima se une en el ciclo y lo que da es ácido nítrico. Y eso sí que lo escribimos. Escribimos ácido nítrico. ¿Y qué hemos necesitado para formar ese ácido nítrico? Pues hemos necesitado una molécula de agua. Eso también lo metemos en el ciclo. Y contamos el número de carbono, eso sí es muy interesante. Fijaros que aquí, en esta sustancia, sin contar este carbono, que este carbono sería, digamos, un radical, pues tendríamos una molécula, aunque también lo contaríamos, ¿vale? Pero sería un radical, tendríamos una molécula que si vamos contando los carbonos, tenemos aquí principales, tenemos 5 aunque este sea el sexto, ¿vale? En total tenemos 6 átomos de carbono, pero digamos, lo que es la molécula principal tiene 5. ¿Por qué os remarqué 5 en la sesión anterior? Porque este ciclo se llama, o en algunos sitios, no sé si aquí lo llega a decir, pero se llama ciclo de los ácidos de 5 carbonos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo menciono de otra manera, como los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué lo llama tricarboxílicos? Porque tenemos muchos ácidos carboxílicos, ¿vale? Fijaros que tenemos durante mucho periodo del ciclo, pues tenemos 3 ácidos carboxílicos. Así que, un poco eso, digamos que es la manera de verlo, ¿no? Que en cada sitio, pues desde luego a lo mejor pues vais a encontrar algo más anticuado o más moderno. Lo más importante, como os digo, es que nos vayamos quedando con los nombres y con lo que va entrando y saliendo. Entonces, si seguimos, nosotros vemos que el ácido nítrico se va a transformar en un isómero
que es el ácido isocítrico. Ahí no necesita nada, así que le ponemos una flechita y ya está. Del ácido isocítrico vamos al alfa-cetoglutárico. Entonces, si os fijáis, de ese paso al paso siguiente, sí que necesitamos que se produzca una cosa, que es la reducción del NADH. Así que aquí acabamos de producir NADH. Y hemos producido además CO2, pero el CO2 no voy a decir que sea menos importante, pero como lo que vamos a hacer es rendimiento energético, lo más importante es que vayamos quedando con los ATPs, con los NADH y con los FADH. Así que del ácido isocítrico, decíamos, pasábamos al alfa-cetoglutárico y tenemos que ahí se ha formado NADH y CO2. Vale, aquí si os fijáis, ya si es un ácido de 5 carbonos, que va a pasar a 4 carbonos después. Así que, por eso en algunos sitios pues se llama de 5 carbonos, en otros se apuestan por lo de los ácidos tricarbosílicos, etcétera. ¿Vale? Entonces, nosotros nos quedamos con los nombres y con lo que se va formando. Aquí nos quedamos con el alfa-cetoglutárico, que decíamos que había formado esto, y que va a pasar después al succinilcoenzima A. Pondríamos el nombre del succinilcoenzima A y formaríamos CO2 para conseguir eso. Y además, NADH. Además necesitaríamos coenzima A. Lo pondríamos también, pero eso simplemente porque, si os fijáis, pues es que el succinil necesita coenzima A porque lo tiene en su composición. Vale, vamos al siguiente paso y nos formamos succinato o ácido succínico. Se va afuera el coenzima A, que no lo necesitamos ya. Y lo que se forma, muy importante, primero GTP, pero al final se forma ATP. Entonces, muy importante que hemos formado ahí un ATP, que es energía directa. Y con ello hemos formado ácido succínico. Eso es porque los enlaces que tenemos aquí son muy energéticos. Entonces da energía suficiente para formar el ATP. Pero bueno, eso tampoco le di mucha vuelta. Vamos del ácido succínico al fumárico o fumarato. Y ahí, muy importante, formamos FADH2. Vamos al siguiente, al ácido málico, y tenemos una molécula de agua que necesitamos meterle, ¿vale? Y del málico nos vamos al oxalacético y formamos NADH. Así que al final, ¿cuántos NADH hemos formado? Pues aquí en este ciclo 3, un FADH2 y un ATP. Pero como decíamos que nosotros partíamos de 2 de acetilcoenzima A, os recuerdo, ¿verdad? Que teníamos 2, pues vamos a hacer 2 veces el ciclo. Así que vamos a tener al final 2 ATPs, 3 de NADH y una de FADH2. ¿Qué tal eso? Esto es lo más importante. Bien. Bien, ¿no? Esto es apuntarlo, acordarse y punto. No tiene más cosillas. Y ahora que lo tenías que multiplicar por 2, ¿no? Ahora, claro, ay, sí, es que mientras hablaba con vosotros, he escrito el primero bien, pero no he escrito lo siguiente bien. Voy a corregirlo, que serían 6 de NADH y 2 de FADH. Esto ya es multiplicado por 2. Aquí ya es lo que conseguiríamos por cada molécula de glucosa que habría pasado piruvato acetilcoenzima A, y habría dado 2 vueltas al ciclo. Entonces, eso nos lo apuntamos también en el esquemilla, que lo vamos a tener en digamos, en el balance de resultados, como la empresa. Entonces, vamos a ver qué rendimiento vamos a sacarle a una molécula de glucosa con el catabolismo aerobio. ¿Y eso dónde se va a conseguir? Pues bueno, se va a conseguir en el siguiente paso, que es la cadena respiratoria, que es lo que vamos a ver sobre todo hoy. La cadena respiratoria está también en la mitocondria, ya lo anterior y esto ocurre dentro de la mitocondria, por eso la mitocondria sirve para producir energía y la hemos visto tantas veces con su función. Entonces, pues en la mitocondria se va a utilizar una cosa muy curiosa que tiene la célula, que es que consigue que todos esos NADH y FADH2
que hemos formado, que hemos ido formando, lo llaman poder reductor. O se utiliza como poder reductor, ¿vale? Nosotros somos los humanos los que lo llamamos poder reductor. La célula lo que hace es que nosotros tenemos una serie de compuestos reducidos que son todos esos transportadores de electrones que tienen enganchado un hidrógeno. Todo eso los tenemos reducidos. Pues la célula tiene una estrategia, la célula eucariota tiene una estrategia para conseguir que esos protones que tenemos aquí asociados al final se conviertan en energía, consiguiendo simplemente que haya un flujo de electrones en una cadena de proteínas. Así de sencillo. Así de sencillo y de sorprendente, desde luego. Entonces, el primer esquemilla que tenéis aquí me parece un poquillo complicado. Yo, que vosotros, pasaría al que tenemos en la página 197, por lo menos para ir entendiendo qué es la cadena respiratoria, ¿vale? Que es lo principal, lo más importante. La cadena respiratoria durante mucho tiempo ha sido una gran incógnita, también lo ha sido la cadena que hay en la fotosíntesis, y entonces, digamos, hay algunas que os las marcan, bueno, os las marcan como enzima 1, o enzima 2, o enzima 3. Sería interesante intentar aprenderse el nombre, pero bueno, desde luego no es lo más importante, os aseguro que no es lo más importante. Nosotros tenemos que quedarnos con los nombres más importantes que, en este caso, vamos a tener aquí una ubiquinona, que si nos la marcan con su propio nombre, y luego aquí una proteína que llamamos ATP sintasa, o sintetasa mejor, dicho que también la ponen con su nombre. Vale, pues vamos a ir viendo qué, digamos, qué ocurre en esta cadena. Vamos a verlo primero en este esquema que, como os decía, es más sencillo y vamos a entender un poquito mejor cómo va la idea y después ya vamos a ir al otro esquemilla anterior, que es un poco más complicado, pero también más específico con el tema de la reducción y oxidación, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos, la llaman cadena transportadora de electrones. Bueno, una cadena es algo lineal, como tenemos estas cuatro proteínas, que si os fijáis, las tenemos aquí linealmente, como una cadena de transporte. Y lo que se va a transportar son protones que han soltado sus electrones y entonces, digamos que si nosotros cada hidrógeno tiene un protón y un electrón en su configuración, su electrón va a ir por un camino y el protón va a ir por otro. Es decir, el hidrógeno va a ir por un camino y el electrón va a ir por otro. Entonces, ¿qué le va a pasar al electrón? Pues nada, que los electrones que vamos a ir teniendo por cada sustancia que tiene un hidrógeno, como el NADH o el FADH2, con esos hidrógenos que han perdido su electrón, vamos a ir cogiendo esos electrones y los vamos a ir transportando de una de las proteínas a la otra. Va a ir pasando de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra. De manera que el propio flujo de electrones haga que cada electrón pase al siguiente paso. Si el primer paso es la enzima 1, después los electrones van a ir a la ubiquinona, después van a ir a la enzima 3 y después van a ir a la enzima 4. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y que los hidrógenos van a seguir su propio camino. También tenemos que tener en cuenta que entre la enzima 3 y la enzima 4 tenemos aquí un citocromo C que, como tiene también su propio nombre, ¿no? Pues también deberíamos intentar aprendérnoslo. Así que hemos visto aquí que es una cadena. Vamos a ir ahora al esquemilla de atrás, que es un poquito más complicado, pero que es más realista, ¿vale? Nosotros, fijaros, en el ciclo de Krebs hemos formado poder reductor, NADH. También lo hemos formado en la glucólisis y también lo hemos formado con el piruvato. Pero bueno, vamos, aquí se centra en el NADH. Vale, pues tenemos NADH, muy bien. Tenemos también FADH2 que lo hemos aquí producido. Perfecto. Pues vamos primero con el FADH, con el NADH. Fijaos, tenemos aquí este NADH que muchas veces lo vais a tener así, NADH más un protón. Lo importante aquí, porque no vais a tener que hacer cuentas de hidrógeno ni nada, es que os acordéis que este es la forma reducida. El NADH es la forma reducida, mientras que el NAD es su forma oxidada. Vale, pues la forma reducida va a entrar en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y aquí se va a reducir. Eso significa que va a ceder los hidrógenos que tiene y por lo tanto los electrones que están en esos hidrógenos.
muy importante, y se va a quedar como NAD, aquí tan tranquilo, para ser reutilizado después, ¿vale? Pues aquí ya con este primer paso habremos formado una serie de protones y una serie de electrones. No importa cuántos, lo importante es, hemos formado protones, que ahí he tapado yo, voy a borrar eso, que lo tengáis en cuenta, que ese hidrógeno lleva un más, ¿vale? Que es que aquí como mi lápiz tiene mucho grosor, no sé si puedo quitarle un poquito de grosor. Como tiene mucho grosor, a veces lo tapo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si me deja. Así. Fijaos que tiene un más. Eso significa que ese hidrógeno ha perdido su electrón. Vale, pues esos electrones van a ir al siguiente paso, que tenemos una ubiquinona que está oxidada, que está sin hidrógeno. Y además le van a llegar por aquí, si os fijáis, más hidrógenos, que son los de la enzima 2. Los tenemos aquí. La enzima 2, ¿de qué se va a encargar? Pues se va a encargar de oxidar al FADH2. ¿Vale? Entonces, este FADH2 cede sus protones y por lo tanto sus electrones y se oxida y pasa aquí a FADH. Y por lo tanto, reducirá a esta proteína. Pero bueno, esta proteína lo que hace es pasárselo a la ubiquinona que estábamos comentando. Así que a la ubiquinona le llegan de la enzima 1 y le llegan de la enzima 2. Entonces, como la ubiquinona está oxidada, cuando acepte estos electrones, se va a reducir. Recordad que siempre cada hidrógeno es como si llevase un electrón. Aquí lo hemos separado. Entonces, los electrones son los que están reduciendo, que siempre lo estamos asociando a los hidrógenos, pero en realidad son los electrones los que reducen, si nos centramos con la idea de la química, ¿vale? Entonces, claro, esa ubiquinona que acepta se va a reducir y entonces va a pasar a ubiquinona reducida. Además, esta ubiquinona va después a soltar los electrones, ¿vale? Que van a servir también para interaccionar con lo que queda del ciclo, ¿vale? Fijaros que entre la enzima 3 y la enzima 4 teníamos un citocromo, coño, lo diré, ¿vale? Entonces lo tenemos ahí, fijaros que está en mitad de las dos, así que le van a llegar los electrones de la ubiquinona reducida, ¿vale? Le llegan por aquí, no sé yo si me saldrá la línea demasiado recta, pero le llegan por aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí, y lo que consigue es que este, digamos, citocromo interaccione con la enzima 3. Y entonces lo que ocurre al final es que haya un proceso de transporte de electrones en un ciclo, ¿vale? El citocromo C oxidado, digamos que cuando llegue los electrones va a pasar a la enzima 3, y la enzima 3 va a reducirlo, digamos que ahí hay un ciclo, y enzima 4 que va a servir, digamos, para quedarse con esos electrones. No os deis muchas vueltas a dónde van los electrones. Lo importante es que los electrones van por un orden, enzima 1, enzima 2, ¿vale? Ubiquinona, enzima 3, entre la enzima 4 y la enzima 3 tenemos el citocromo y luego finalmente es enzima 4, ¿no? Así que este enzima 4, al final, lo que va a utilizar, lo que va a servir, voy a tener que borrar esto para irme para abajo. Entonces, para lo que va a servir, va a ser, estos electrones van a ir por un camino y estos protones, si os fijáis, hace ya tiempo, desde la ubiquinona, que fueron por otro. Bueno, pues lo que va a servir, estos electrones van a coger y van a reducir a un oxígeno, ¿vale? Aquí tenemos medio oxígeno, en realidad, es la mitad de mol, ¿vale? Medio mol de la molécula de oxígeno, pero tampoco le damos muchas vueltas. Estos electrones lo que sirven es, eso sí es muy importante, para reducir al oxígeno, ¿vale? Al elemento oxígeno, a un átomo de oxígeno, podríamos verlo así, y entonces, cuando se reduce el oxígeno, ¿qué ocurre? Siempre que se reduce algo, es como si le hubiésemos añadido hidrógeno. Pues nada, lo que va a hacer es que los hidrógenos que se habían separado en el camino, junto a estos electrones, van en realidad a fluir de nuevo
juntos, ¿para qué? Para reducir al oxígeno. Y decíamos, cuando uno se reduce, gana hidrógeno. Pues si el oxígeno gana hidrógeno, en lo que se transforma es en agua. Así que al final de todo, ¿qué se ha producido con todo este lío? Bueno, con todo este lío hemos conseguido, por un lado, un transporte de electrones maravilloso y ciertamente un poco complicado, pero un transporte de electrones. ¿Pero para qué? Bueno, pues para que al final nos lo apuntamos ahí, un aceptor, ¿vale? Este es el aceptor de electrones, un aceptor de electrones que es el oxígeno, que es medio mol de oxígeno molecular. Este es el aceptor de electrones. Como es un aceptor de electrones, es una molécula oxidada. Claro, fijaos, el oxígeno solo, pues claro, está oxidado. Entonces, cuando le llegue los electrones con sus hidrógenos asociados, se va a reducir y se va a transformar en una sustancia reducida que es la molécula de agua. Así que recapitulo y abro sesión de dudas, ¿vale? Entonces, voy recapitulando. Vamos a irnos de nuevo al esquema sencillo y vamos a verlo tal como realmente tenéis que tener vosotros en cuenta, ¿vale? Que sin tanta movida de electrones e hidrógeno a tope, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros va a llegar, ¿vale? Vamos a tener una serie. Luego vemos todo esto que tenemos aquí arriba, que también es parte del proceso final, pero nos quedamos con esto de nuevo. Nosotros vamos a tener al final un flujo de electrones. Por ejemplo, este flujo de electrones aquí nos está separando los protones y los electrones una vez más, y este flujo de electrones va a ir de la enzima 1 a la ubiquinona, de la ubiquinona a la enzima 3, de la enzima 3 al citocromo C, y este citocromo C va a pasarlo a la enzima 4, ¿vale? Este es el flujo de electrones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Al final, estos electrones que pasan de la enzima 4, ¿para qué van a servir? Pues van a ir por aquí, si os fijáis, y van a unirse a dos protones que tenemos por ahí. Fijaos que aquí ni siquiera lo relacionan con esto que teníamos aquí, simplemente son dos protones. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta vosotros, simplemente, no tanto de dónde viene, que lía una barbaridad. ¿Y qué van a servir? Para que este aceptor de electrones, apuntar ahí aceptor de electrones, bueno, la flecha es larguísima. Este aceptor de electrones se va a unir a estos electrones y a esos hidrógenos y va a reducirse. Y se va a reducir en una molécula de agua. Y este es el primer paso que tenemos que tener en cuenta de la cadena de transporte de electrones. Aquí es donde nosotros respiramos oxígeno y formamos vapor de agua, que eso lo podemos ver con el vaho que tenemos en el aliento. Ese agua que hay en nuestro aliento es el agua que se está formando en la mitocondria. Venga, dudillas que tengamos por aquí. Ahora mismo debe ser. Es que es un poco lioso, pero bueno, va siguiendo los pasos. Claro, efectivamente, es liosillo y tenemos que intentar simplificar, ¿vale? Entonces, por eso digo que, como os voy a pedir un esquemilla también de esto, pues ¿cómo hacemos el esquema? Pues el esquema va a ser en este caso como aquí, ¿vale? Como en aquí en la mitocondria. Fijaos que ocurre aquí en la cresta, ocurre en el espacio intermembranoso de la cresta de la mitocondria. Y entonces, ¿qué pondríamos nosotros en nuestro esquemilla? Pues pondríamos las proteínas que tenemos aquí implicadas, las 5 proteínas, las 4 principales y el citocromo C, y pondríamos que hay, ¿vale? Señalaríamos un flujo de electrones desde aquí y pondríamos en ese esquemilla que tendríamos que hacer, voy a poner otro color que sea muy distinto, así. Tendríamos que poner que los electrones van así, van de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a aquí. Y eso es lo que pondríamos en nuestro esquema para formar esto que vemos aquí. Y además yo sí le añadiría que teníamos, si aquí es que claro, si ni siquiera tenemos si os fijáis, en la página anterior tenemos enzima 1 y enzima 2. En el siguiente esquema no tenemos la enzima 2, si os fijáis, ¿vale? Entonces, ¿yo qué pondría aquí en ese esquema? Por lo menos, pues yo lo que sí pondría también es que en este punto lo que ocurre es que el NADH va a pasar a NAD y el FADH2 va a pasar a FAD.
Eso me lo marcaría yo en mi esquemilla, porque eso es lo importante que pasa aquí. Venga, y vamos... Y Enrique, Dime. eso de ADP y ATP que sale en la esquina, ¿eso cómo lo metemos en el Eso resumen? lo vamos a ver ahora mismo. Es que es el paso Vale, final, ¿vale? Es que nos queda ver qué pasa con los hidrógenos. vale, Porque, vale. ¿vale? Si te fijas, si hacemos la cuenta, simplemente, no es que sea exactamente así, porque la célula no utiliza exactamente esas cuentas, pero, claro, si yo cuento NAD, este NAD mínimo, si lo representamos así, también se puede representar con un protón, pero mínimo con eso tiene un hidrógeno. El FADH2, el otro transportador de electrones que tenemos aquí implicado, tiene dos hidrógenos. Entonces, si nos fijamos, estos son tres hidrógenos. Entonces, vosotros pensáis que para la molécula de agua solo necesitamos dos de estos hidrógenos. Así que, ¿qué pasa con el otro hidrógeno? Pues la realidad no es que sea de esta manera tan matemática que os acabo de decir, es simplemente para que veamos que sobran hidrógenos y en la célula nada sobra, ya lo sabéis bien vosotros. Entonces, el mecanismo más ingenioso que podíamos copiarle a la célula y que, bueno, es una de las posibilidades de la ingeniería, es que la célula va a utilizar esos hidrógenos solitarios que han perdido su electrón, todos estos hidrógenos, a mí se me tapa el más, pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta que son protones, que tienen aquí su más. ¿Vale? Pues todos estos que van sobrando, aquí solitarios los pobrecillos, se van acumulando en este espacio intermembranoso. Es decir, esto ocurría aquí en la membrana de la cresta y aquí en el espacio intermembranoso, ¿vale? Vamos a ir acumulando hidrógeno. Sin no perdamos, digamos, la posición geográfica. Este es el interior de la mitocondria, la matriz, con todas sus cosillas, ¿verdad? Con todos sus liquidillos. Y esta es la membrana interna, la membrana que tiene una cresta, y aquí tenemos el espacio intermembranoso. ¿Vale? Y aquí vamos acumulando protones. Veis aquí que se van acumulando una barbaridad. Bueno, pues la célula tiene la capacidad de coger estos protones y a partir de ellos formar energía, formar ATP. Y como os decía, sería una manera excelente de conseguir energía de una manera muy, 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 muy sencilla porque utilizamos un elemento muy abundante que es el hidrógeno. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace gracias a una proteína que, como os decía antes, es la ATP sintetasa, que tiene dos subunidades, una F1 y una F0. Ahí en el texto tenéis más marcado, ¿vale? Pero si os fijáis, tenemos aquí como dos partes distintas. Bueno, pues lo que ocurre es que esta ATP sintetasa es capaz de aprovechar una cosa. Fijaos, si yo aquí estoy acumulando un montón de protones, ¿cómo creéis que será la concentración de protones en la cresta mitocondrial? O sea, en el espacio intermembranoso, perdonad. ¿Será alta o será baja? A ver, en el espacio intermembranoso, Sí, este que tenemos marcado en naranjita. pues será alto, Será si está alto. lleno. Estaba lleno ahí de protones, ¿verdad? Vamos a tener una alta concentración de protones. ¿Vale? Entonces, eso genera un potencial, un gradiente, ¿verdad? ¿Os acordáis de la ósmosis y todo eso? Si nosotros tenemos una alta proporción o una concentración, mejor dicho, de hidrógeno aquí, y aquí tenemos, ¿vale? Aquí la tenemos muy alta. Voy a ponerlo aquí. Muy alta la concentración de hidrógeno. Vale. Y fuera la concentración es baja, porque es que se están acumulando dentro. Entonces generamos aquí un gradiente de concentración entre el espacio intermembrana y en la matriz mitocondrial, digamos entre el interior y el exterior. Pues la ATP sintetasa es capaz de conseguir aprovechar ese potencial, ese gradiente electroquímico para producir ATP. Fijaos qué curioso. De manera que va cogiendo todos estos protones y según los va transportando, genera ATP. ¿Vosotros os acordáis del transporte activo?
que quemaba ATP, la célula. Sí. ¿Vale? Sí. Pues es lo mismo, pero al revés. En la otra, si os fijáis, lo que necesitábamos era quemar ATP para introducir cosas que por sus características de concentración, de tamaño o de carga, no podían entrar. Entonces esto es lo contrario. Como aquí tenemos un montonazo, pues digamos que esa fuerza, imaginad todos estos protones que quisiesen escapar de aquí, toda esa fuerza va a generar un ATP. Yo siempre lo explico como si fuese, imaginaros las centrales hidroeléctricas, que lo que hacen es que con la fuerza del agua cambian un tipo de energía que es, digamos, que es potencial y cinética, la pasan a eléctrica. Pues esto es lo mismo, como imaginaos un chorro de agua fortísimo que con su propia fuerza, porque hay muchísima, va a ser capaz de generar otra energía, que en este caso va a ser el ATP. ¿Y cuánto ATP vamos a formar? Bueno, pues esa es la gran pregunta y lo que realmente de todo este entramado de cosas y de flechas y de palabras raras es lo que va a importar, ¿vale? Nosotros hemos formado poder reductor, que es NADH, y hemos formado poder reductor, que es FADH2. Tenemos esos dos, ¿verdad que sí? Pues a partir del NADH se van a poder formar 3 ATPs. Y a partir del FADH2 se van a formar 2 ATP. Esto no es que sea del todo cierto. En realidad, los números cambian y son 2,5 y 1,5 y depende mucho de las células y todo eso. Pero de modo general, son 3 ATP y 2 ATP. A partir de estos hidrógenos que vamos formando. Y esto es súper importante. Esto nos lo apuntamos ahí con muchísimas, ¿vale? Con muchos colores, lo que queráis, porque esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque nosotros vamos a poder hacer ahora la cuenta de cuántos NADH y cuántos FADH2 hemos ido formando en el camino. Y eso es lo que verdaderamente sí que importa del apartado de metabolismo. En cualquier caso, es que siempre sepamos la cantidad de energía, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este repaso que tenéis en la página siguiente, que tenéis aquí un balance energético, y nos vamos quedando con las cosas que nos importan. Recordábamos que en la glucólisis formábamos 2 ATP, pero de poder reductor formábamos 2 de NADH. ¿De acuerdo? Hoy está muy mal representado esto. Este NADH lo que le ocurre es que se va a transformar en FADH2. ¿Vale? Aquí está muy mal representado. Entonces, os recomendaría que en la libreta, mientras yo lo voy explicando, os hagáis una esquemilla, aunque sea en sucio, de esto, ¿vale? Porque aquí está muy mal explicado. Entonces, tenemos que la glucosa va a ir a la glucólisis y en la glucólisis le hacemos una flechita que formamos NADH2, pero en realidad, voy a ponerle a ver otro colorcillo que destaque más sobre el libro. El NADH2, que tenemos dos de ellos, va a pasar a FADH2, ¿vale? Es decir, este NADH, que tenemos 2, va a pasar a 2 de FADH2. Es decir, que de la glucólisis, en realidad, lo que obtenemos son 2 de FADH2. Esto es lo muy, 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 muy importante. Seguimos. De la glucólisis formamos 2 de ácido pirúvico, por lo tanto, lo que sacamos son 2 de NADH. Este sí se queda tal cual, no le pasa nada. Eso se consiguió porque el ácido pirúvico se transformó en acetilcoenzima A, en 2 de acetilcoenzima A. Esta flecha debería salir de aquí, pero bueno, da igual. Obtenemos 2 de acetilcoenzima A. Pues ese acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. ¿Y qué obtenemos en el ciclo de Krebs? Al final, 6 de NADH y 2
de FADH2. Aparte de estos dos ATPs que comentábamos en su momento. Que también, pues bueno, yo que vosotros también los pondría. ¿Y qué haría yo que vosotros? Pues ahora conectaría que el FADH2 que habíamos formado aquí, a mí aquí me va a salir fatal, pero bueno, va a la cadena respiratoria que tenemos abajo. La cadena respiratoria es la cadena transportadora de electrones, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es sinónimo. Luego, ¿qué más va? Pues va el NADH que tenemos por aquí, también va. Va por aquí, ta, ta. Y también, pues, el NADH del ciclo de Krebs y el FADH2 que también salía del ciclo de Krebs. ¿Vale? Por lo tanto, este NADH, esta flechita no la hagáis en ningún caso, porque es que lo que te hace es liar. Pues no, si no, no te va a salir la cuenta. Vale, pues si tenemos eso, nos vamos abajo. Y ahora vemos cómo hace la cuenta esta de 36. ¿Vale? Entonces, aquí voy a borrar esto. Decíamos, en la glucólisis, voy a cambiar de color, porque sea más vistosillo. En la glucólisis, decíamos que habíamos formado, al final, 2 de ATP y 2 de FADH2, ¿verdad? Si en algún momento no lo veis claro, de verdad, no os dé vergüenza, ¿eh? Pero decir, no, no lo veo claro. Hemos formado 2 de ATP y finalmente ese NADH que era inicial hemos pasado a 2 de FADH2. Se ha transformado aquí. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí 2 de ATP, pues apuntamos que tenemos 2 ATPs aquí y cada FADH2, ¿cuántos ATPs producía? 2. Por lo tanto, va a producir, a ver, que quite la batería, yo, va a producir 2 por 2, que es lo que tenemos aquí marcado. Voy a borrarlo para no liar. Es lo que tenemos marcado abajo, ¿vale? 2 por 2, que está también muy mal representado. La verdad es que este libro tiene muchos errores. Pues al final lo que conseguimos son 2 ATPs y 4 ATPs. Por lo tanto, son 6 ATPs cuando ya estamos en la cadena respiratoria de este paso. Luego de aquí, de la transformación del piruvato a acetilcoenzima A, teníamos aquí un NADH. Pues 2 por 1 son 2 NADH y cada NADH produce 3 ATPs. Pues por lo tanto, 2 por 3 ATPs son 6 ATPs. Este paso, dudoso, bien, decidme. Bueno, es decir, tenemos 2 de NADH y cada uno produce 3 ATPs. 2 por 3, 6 ATP. Esto como lo... NADH produce 3 ATPs, ¿no? Claro, cada NADH, voy a apuntarlo aquí. Cada NADH produce... Oh, es que mal sale aquí. NADH produce 3 ATPs y cada FADH2 produce 2 ATP. Y claro, aquí como tenemos 2 de NADH, 2 por 3. Entonces son 6. Y luego vamos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs habíamos formado 2 ATPs, porque damos 2 vueltas al ciclo. Habíamos formado al final 6 NADH y 2 FADH2. Cada NADH produce 3, por lo tanto va a ser 6 por 3, y cada FADH2 produce 2 ATP. Por lo tanto hacemos 6 por 3, 18, 2 por 2, 4, más los 2 ATPs que teníamos ahí. Por lo tanto hacemos 2 más 18, 20, 20 más 4, 24. Por lo tanto, si sumamos todos esos ATP, al final nos salen los 36 ATP que tenemos aquí marcaditos. Y esta es la cuenta, esta es la más importante que tenemos que tener en cuenta del catabolismo aeróbico. Es decir, que si tenemos que ir viendo qué no estudiamos de cada cosa,
esta cuenta tenemos que tenerla bien clara, o por lo menos bien, sabernos bien los números, porque sí que los tiros sí que pueden ir por ahí. En algún sitio os podéis encontrar que hay 38 ATPs. Los 38 ATPs es porque no todas las células pasan el NADH a FADH2 y por lo tanto pueden salir 2 ATPs más. Pero eso no le den ninguna vuelta, porque si ambos números están aceptados y si en vuestro libro pone 36, nosotros nos ceñimos a 36. Porque es que de hecho, como decía antes, en realidad el número de ATPs cambia bastante según la célula, según la situación. Venga, preguntillas que tengamos por aquí. Vamos a hacer así alguno de repaso antes de terminar, algunos rapidillos, que podamos ir empezando a trabajar esto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, por ejemplo, vamos a ir viendo qué tipo de ideas podemos encontrarnos. En el 12, esta es la página 204. En el 12, por ejemplo, vamos a ir viendo desde distintos... Sí, que Dime. en la 204, el ejercicio 8, así más o menos tendríamos que hacer Sí, nuestro esquinillo. efectivamente, como Vale, aquí. Y de hecho, os lo iba, digamos, a mandar porque en cuanto lo hagáis podéis responder muy bien a esto, porque claro, fijaos lo que le falta. Pues por aquí habíamos producido NADH, por sí, aquí producíamos ATP, todas esas cosillas que faltan pues son las que le tendríamos que añadir, vale. ¿vale? Entonces vosotros hacéis vuestro esquemilla y después aquí es solamente responder a esto que es muy sencillo. Y entonces en el 12, fijaros, al final, aquí a ver si es, sí, es esto, sí. Nosotros tenemos aquí hacer la cuenta al final. Y esta formulita, que también la tenéis por ahí por el libro, también sería muy interesante que ya nos lo empezásemos pues digamos, pues escribir, a memorizar, ¿vale? Es la ecuación global, esto se llama al final ecuación global, que significa que si nosotros tuviésemos que escribirlo como si fuese una ecuación matemática o una fórmula de química o algo así, pues tendría este aspecto. Nosotros, al final, necesitamos por una glucosa tener 6 carbonos. Entonces, esa glucosa, al final, lo que va a hacer es que por cada carbono que tiene, pues digamos, va a generar una serie de productos, ¿no? Esos productos que va a generar, pues los teníamos por aquí. Esto lo podéis intentar razonar, hacer la cuenta ahí que en el libro se puede hacer o pues directamente ir viendo que es un numerito que es muy fácil de recordar y que es el 6. Nosotros a partir de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos vamos a tener que producir 6 de CO2 como los 6 carbonos que tiene. Así que entonces es muy sencillo acordarse de eso. Por cada dióxido de carbono, como es una combustión, vamos a formar también, sí, agua. Eso como en cualquier combustión. Y como en cualquier combustión vamos a necesitar oxígeno. Y son siempre, si os fijáis, en relación al número de carbonos que tiene la glucosa. Son 6 de oxígeno para formar 6 de CO2 y 6 de agua. Y la energía. Entonces dice, según su orden de actuación, las rutas metabólicas que intervienen en el siguiente proceso, señalando además qué finalidad tiene cada una de ellas en el metabolismo de los seres vivos. Es decir, nosotros tendríamos, en esta pregunta, por ejemplo, pues tendríamos que decir, la glucólisis. Después, ¿qué hay? Activación del piruvato. Después, ¿qué hay? Después hay Krebs. Vale, Claro, después cadena transportadora. Y cuando dice qué finalidad tiene cada una, simplemente quiere decir qué productos se generan en cada una, qué productos de importancia. Por ejemplo, en la glucólisis, antes de borrarla, la glucólisis, pues se forma NADH y se forma ATP. En la activación del piruvato, pues se forma acetilcoenzima A, que es necesario para el ciclo de Krebs, y además formamos NADH. En el ciclo de Krebs
formamos el NADH, el ATP, el FADH, pero también además formamos el CO2 que tenemos aquí. Y entonces, esas son las ideas, así, a ese nivel que, si os fijáis, en realidad es bastante global. Es lo que tenemos que saber. ¿Vale? Fijaos, si tomamos como referencia el 8 también, ¿no? Que os lo voy a mandar ahora. Pues el 8, si os fijáis, es tener la idea general. ¿Cuál es? Es decir, si os ponen esto, se lo pueden encontrar, que lo veáis así y os digan, ¿qué es esto? ¿Dónde tiene lugar? Vale. ¿Vale? ¿Qué productos? Tal. Son cosas muy generales, muy, 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 muy generales. Selectividad también. Sí, sí, todo esto es en selectividad. Mañana, como veremos, bueno, mañana no, el lunes, como veremos ya finalmente el catabolismo, que nos llevará por una media hora, después vamos a hacer ejercicios de selectividad para que veáis, lo primero, los del modelo que han pasado esta gente, para que veáis que son cosas muy generales, que en realidad es Vale. mucho más sencillo de lo que parece. Venga, pues nada, pues que paséis buen final de semana, ¿vale? Igualmente. Igualmente. Ven, y que descanséis lo que podáis. Venga, hasta ahora. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.